Amados hermanos, les habla su hermano José Ramírez y quiero que leamos Efesios 5:11 que dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El apóstol Pablo nos enseña a no ser partícipes de las obras de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. Pero, ¿de dónde vienen las obras de las tinieblas? ¿Quién las creó? ¿Quién las promueve? Hay muchas cosas malas que están sucediendo en el mundo en el día de hoy que pueden considerarse como obras de las tinieblas. Pero en el día de hoy, específicamente se ha estado manifestando cada vez más y con más fuerzas entre las masas populares, entre los pueblos, en las naciones, y que amenaza con extinguir la ya debilitada llama de la democracia en los pueblos. Y me refiero al sistema socialista comunista, que está caminando con pie grande por las naciones y hasta se ha llegado a decir y a pensar que puede arropar incluso a toda Latinoamérica. Incluso en Estados Unidos hay un presidente de izquierda, y quién podría imaginarse que el país que más ha combatido el comunismo hoy en día tenga un gobernante de filosofía izquierdista. Miren, yo estaba leyendo en Apocalipsis 12:3, donde dice: y apareció en el cielo un dragón escarlata, y el color escarlata es el color rojo. Y el color rojo políticamente representa al comunismo y al socialismo. Y eso le preocupa a las personas que tienen el deseo de vivir en democracia verdadera, personas que han nacido y se han criado a un sistema democrático. Y muchos se preguntan: ¿será que Dios apoya al comunismo? Bueno, déjeme decirle que al comunismo y al socialismo las escrituras les da estatus de obra de las tinieblas. Y no hay dudas de que quién es el que promueve las obras infructuosas de las tinieblas. El enemigo de toda justicia, el diablo. Él es el perfecto ingenio del mal. De este ser que es real, no es un personaje mítico. No se puede esperar nada bueno. Su propósito fue denunciado por el Señor Jesucristo en Juan 10:10, cuando dijo que Él vino a hurtar, matar y destruir. Y el diablo es más peligroso cuando anda proclamando ideales y filosofías que parecieran concatenar con las Santas Escrituras, que cuando Él se manifiesta como el dragón asesino que en realidad es. Y a Satanás se le hace fácil engañar a las naciones y a las personas cuando aparece predicando un paquete de ideales que los hombres pueden aceptar como si fuera la panacea de sus problemas y el camino para vivir en armonía y bajo la nube de convivencia común. Eso suena bonito, suena agradable, y no está mal el hecho de que los hombres deseen eso. Lo malo está en a cambio de qué y quién es el que ofrece esto. Pues déjenme decirles que Satanás ha repartido el mismo programa a los pueblos, y aún sabiendo los hombres que la historia ha probado que ha sido un fracaso. El comunismo ha sido un fracaso. Ha dejado en el mundo más de 100 millones de víctimas. Pues solo ha dejado ruina, miseria por donde quiera que haya pasado. Hubo alguien que dijo que por donde pasaba el comunismo no nacía la hierba verde. Y me refiero a ese sistema comunista. El comunismo, que es una rama del socialismo, y el socialismo es una rama del comunismo, es un sistema social experimental que se basa en un conjunto de ideales que a primera vista, a simple vista, parece que fuera extraído de las páginas de la Biblia, pero no es así. Aunque muchos comunistas nombran a Dios, pero cuando les conviene incluso dicen que Jesús
era comunista, porque Jesús tenía y predicaba una visión de unidad corporativa. Pero la pregunta es, ¿apoya Dios el sistema comunista, socialista? ¿La Biblia respalda el sistema comunista? La Biblia proclama un sistema de vida llamado el reino de Dios. Y la cabeza de este reino se llama Jesucristo, el príncipe de la paz. Y son las mismas escrituras que contradicen y condenan al sistema comunista. Yo creo que el sistema de vida que tenían los cristianos del primer siglo, esos de Pentecostés, es lo que ha hecho pensar que la Biblia apoya al comunismo. Le ha hecho capítulo 2, en donde dice que los cristianos tenían todas las cosas en común. Y por eso muchos líderes comunistas han dicho que el comunismo es bíblico, porque Hechos 2, 44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y ha llevado a esta porción bíblica, a los comunistas a creer que Dios y la Biblia defienden al comunismo, que teóricamente el comunismo tiene como finalidad acabar con la pobreza, distribuyendo la riqueza de manera equitativa. Pero los comunistas quieren copiar el modelo de la iglesia primitiva, pero sin creer ni aceptar al Dios que dirige a esta iglesia. Por eso es que esa iglesia lo compartían todo con sencillez de corazón. Ellos no entienden, los comunistas, que era la presencia del Espíritu Santo de Dios moviéndose en esa comunidad de fe y acabando con el egoísmo y cumpliendo el deseo de Jesús de Juan 17:21, cuando Jesús dijo, para que todos sean uno como tú, oh Padre mío, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En la iglesia de la que habla Hechos capítulo 2, los cristianos compartían voluntariamente todas las cosas que poseían con los otros hermanos que tenían necesidades. Por eso es que no habían ningún necesitado entre ellos. Y eso no fue por el espíritu del comunismo teórico o práctico. Eso fue porque el espíritu de unidad perfecta que opera en Dios, un Dios que es trino, pero que a la vez es uno, estaba operando en la iglesia de Pentecostés, en la iglesia del primer siglo, en la iglesia apostólica. Ellos compartían todas las cosas movidas. Esa iglesia movida por el amor de Jesucristo y porque tenían una meta y un objetivo común, el de ser el cuerpo místico de Jesucristo, unido aquí en la tierra, indivisible, esa iglesia indivisible de Jesús en la tierra, y de llevar a cabo la gran comisión de Mateo 28 o 19, y de vivir para Cristo y glorificar al Padre. En cambio, en una sociedad comunista, las personas son forzadas a dar, incluso les expropian sus bienes para dárselo a otros, es decir, que solucionan el problema de necesidad socioeconómico con los recursos de otros. Ellos nunca reparten la tajada gruesa, la parte gruesa del pastel con que ellos se quedan. Los comunistas tienen una filosofía que dice, como no los podemos hacer a todos ricos, entonces hagámoslos a todos pobres. El pueblo, bajo el sistema comunista, no tiene opción en cuanto a qué dan y a quién dan. Ese sistema comunista de distribución de riquezas no refleja el sistema de vida de los cristianos de Pentecostés, porque estos lo entregaban todo y lo ponían a los pies de los apóstoles, movidos por una fuerza interior, movidos por el Espíritu Santo. Pero en el sistema comunista no hay dadores alegres,
porque ellos son obligados a entregar a otros lo que el Estado comunista les impone. Esto pone en evidencia lo que en realidad es el comunismo, un sistema déspota, violador de los derechos humanos y del derecho a la propiedad privada. Todo lo que existe le pertenece al Estado. Bajo el sistema comunista, todos están obligados a dar exactamente la misma cantidad, es decir, todo lo que ganan. Y por eso vemos en los países con sistema comunista un sistema de cupo alimentario que son recibidos como pago en las bodegas del Estado, donde reciben una bolsa de hambre, una provisión de miseria, para que los hombres sigan dependiendo del Estado. El dar con alegría lo apoya la Biblia, pero en el comunismo el dador es forzado a dar. Por eso nunca el comunista será un dador alegre. El que está bajo el sistema comunista jamás será un dador alegre. Eso lo respalda la Biblia a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese que dice como propuso en su corazón, no coercitivamente, no a la fuerza. La Biblia es el mayor compendio de amor al prójimo y manda a que se ayude al pobre, a la viuda, a los huérfanos y a los necesitados, a que sean generosos con los que tenemos y con lo que Dios le da al pueblo, y velando por aquellos que son menos afortunados, a los más desposeídos. Cuando damos a otros con un corazón alegre y con una motivación correcta, nuestro dar, nuestro desprendimiento, nuestra generosidad sube al cielo ante Dios como un olor fragante, agradable a Dios. Lo que a Dios no le agrada es cuando se da por obligación, porque el dar por la fuerza no es dar por amor, y por eso no hay ningún provecho ni beneficio en el sentido espiritual. No hay recompensa ni en esta vida ni en la venidera. Pablo dice en 1 Corintios 13:3: y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La dádiva sin amor es precisamente el espíritu que sostiene al comunismo, porque eso dio origen al comunismo. Los comunistas son los enemigos a muerte del capitalismo, y a la final ellos son los que terminan nadando en capitales y riquezas y nadando en privilegios que solo pueden darse con el sistema capitalista. Hablan de la oligarquía, ese es el tema, ese es el verbo de ellos, pero a la final ellos son los verdaderos oligarcas de los pueblos, son los que poseen todas las cosas. Esa es la hipocresía de este sistema. No se puede hacer obras sociales sin la búsqueda de capital, porque ¿cómo se puede hacer obras sociales sin la búsqueda de capital? El capitalismo es un sistema necesario porque está comprobado que el capitalismo incrementa la riqueza individual, y es así como los individuos, los ciudadanos, están en condiciones de compartir con otros basados en sus ingresos. En cambio, el comunismo está comprobado que empobrece a todos los ciudadanos, excepto a los pocos que están en el poder, que en realidad son los que deciden a dónde van a ir a parar las riquezas. Generalmente terminan en las bóvedas de los bancos alcahuetes del extranjero. E incluso en el Banco del Vaticano, eso lo denunciaron muchas personalidades. Hasta un jesuita, un sacerdote jesuita argentino, denunció que en ese Banco del Vaticano están guardados los millones de dólares que se robaron esos gobernantes comunistas de izquierda que le pertenecen a países que estuvieron gobernados por gobernantes socialistas y comunistas. Valga la redundancia. Eso no es un secreto para nadie. Métase en internet, busque información, documéntese.
y que el Papa Francisco es un impulsor del comunismo. Por eso cuando fue a Cuba se rehusó a hablar con las Damas de Blanco, que es un movimiento fundado en el 2003 por mujeres, esposas y madres de presos del régimen cubano, que son presos políticos. Tampoco quiso hablar acerca de los presos políticos y de la persecución política, porque el Papa es un jesuita comunista. Entonces, el capitalismo es la salvación de los pobres. Hermano Ramírez, déjeme decirle, el capitalismo es un sistema que premia al hombre monetariamente por su trabajo, por sus capacidades para ejecutar una labor de trabajo para la cual se preparó, se tecnificó. Pero aún así, el capitalismo no funciona por sí mismo como un sistema para auxiliar a los pobres y a los necesitados. El capitalismo es impulsado por los propios ciudadanos para echar adelante la nación bajo la consigna de ser diligentes, porque Proverbios 10:4 dice: la mano del negligente empobrece, más las manos de los diligentes enriquecen. Y es mediante un sistema capitalista que se pueden atender las necesidades de los ciudadanos de una manera justa y bajo programas de justicia social sostenidos por el capital, bien encaminado, bien distribuido, bien administrado, honestamente, para que los pueblos puedan vivir bajo un techo protector y tengan la seguridad de que pueden decidir cómo y de qué manera gastar lo que han ganado con su trabajo. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a los ricos en 1 Timoteo 6:18, cuando les dijo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Pero llegará el día que aparezca el Señor Jesucristo para establecer su reino de paz perdurable y de justicia verdadera, y terminará con todo sistema de gobierno humano, ya sea comunismo, sea capitalismo, sean dictaduras, sea monarquía. Todos esos sistemas serán aniquilados y entonces se vivirá en la tierra, en el mundo entero, por 1000 años, bajo el sistema teocrático, es decir, bajo el gobierno de Dios. Dice la Biblia que en este mundo, cuando lo gobierne el Señor Jesucristo por 1000 años, reinará la justicia, la prosperidad verdadera. No habrá esa amenaza constante que tenemos hoy de una guerra mundial, de una amenaza de guerra, de que algún loco oprima el botón que haga volar el mundo, que haga llover bombas atómicas y la raza humana sea extinguida. Tampoco habrá partida para comprar armamentos, porque dice la Biblia que ya los hombres no se alistarán más para la guerra, porque quien las promueve, quien promueve las guerras, está encerrado en el pozo del abismo por 1000 años, junto a sus demonios y sus ángeles caídos. Jesucristo traerá a la tierra lo que tanto los hombres han buscado sin éxito, un reino de perfecta paz y en donde la pobreza sea erradicada de la tierra. Eso no lo puede lograr ningún sistema de gobierno humano, porque ese privilegio solo está reservado a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A ti te gustaría ser parte de un pueblo que esté bajo este sistema de gobierno divino y celestial? Pues entonces, a buscar a Dios y a ceñirnos a su palabra para ser hallados fieles de escapar de los juicios de Dios y asegurarnos un lugar al lado del Señor Jesucristo. Entonces vayamos a la historia de donde surgió este sistema llamado comunismo, marxismo. Vladimir Lenin dirigió la revolución comunista llamada Revolución Bolchevique, que consistió en el derrocamiento de los zares de Rusia, y esta revolución, que fue en octubre del 1917, llevó al establecimiento de un nuevo modelo de Estado con el modelo leninista, que era un modelo republicano y no monárquico ni democrático.
Fue allí en donde se fundó la Unión Soviética, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y las causas de la revolución bolchevique fueron la pobreza de un pueblo que moría de hambre mientras la zarina Alejandra I, ella exhibía en su cuello joyas millonarias. Y esto, sumado al descontento que había en la población, fue lo que llevó al pueblo a abrazar las ideas socialistas de igualdad social que caminaba para esos días por las naciones europeas. Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la Unión Soviética, permaneció como tal desde 1917 hasta el año 1991, que fue cuando apareció la perestroika. Perestroika significa reconstrucción en ruso, y que fue implantada por Mikhail Gorbachev en 1985, un mes después que este hombre asumió la presidencia de Rusia, y que siguió hasta 1991, año en el que cayó el sistema y provocó la desintegración de la Unión Soviética. Pero, ¿qué fue la perestroika? ¿O qué es la perestroika? Era el sistema político que se abría a la apertura hacia los países del bloque occidental con la intención de rejuvenecer el sistema soviético, que en vez de producir un impulso económico, lo que hizo fue provocar la caída del sistema y la disolución o la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces la Unión Soviética quedó afectada en cuanto a lo político, a lo económico y social. Cuando la Unión Soviética, esta Unión de Repúblicas, existió desde 1922 hasta 1921, año que fue disuelta. Con la disolución de la Unión Soviética se independizaron 15 países que hoy son repúblicas independientes. Esas son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Y yo creo, José Ramírez, que el sueño de Putin es volver a reunificar la antigua Unión Soviética, y claro, que solo podrá hacer él eso y hacer volver o reunir las naciones que formaron a la antigua Unión Soviética a través de la fuerza, de las armas, y podrá hacer solamente así volver a esas naciones al sistema de repúblicas socialistas soviéticas, que hoy en día ellas son naciones independientes, a no ser que, como le dije, sea por medio de la fuerza, por medio de la guerra. Pero la experiencia de la guerra de Rusia, o mejor dicho, de Putin con Ucrania, ha demostrado que Rusia no es el gigante bélico, no es la superpotencia que el mundo creía y que ellos mismos decían ser. Mucho de los arsenales o del arsenal de guerra, las armas de guerra, es obsoleto, y se descubrió que hubo corrupción en cuanto al armamento, a la fabricación de armamento, y nada logró Rusia para enfrentar el armamento moderno que países desarrollados le han provisto a Ucrania. Putin ha recibido una paliza vergonzosa y humillante por parte de la pequeña Ucrania en todos los frentes en donde Rusia le ha planteado la guerra. Y yo veo esta guerra como la guerra entre David y Goliat, y lo único que le quedaría a Putin sería utilizar bombas atómicas, que claro que los posee, él tiene armamento nuclear, pero no lo ha hecho ni lo hará. ¿Y sabe por qué? No porque Putin sea un defensor de la vida humana, no, sino porque al hacerlo estaría demostrando, reconociendo mundialmente que no pudo con Ucrania y tuvo que recurrir a las bombas atómicas, como lo creyó
él al invadir a Ucrania hace un año, él dijo que en su arrogancia típica de todo dictador, dijo que en solo 3 semanas tomaría Ucrania. Ya tiene un año. Además de que la OTAN y otros países poderosos le caerían encima si él llega a usar armas atómicas. Es más, casi el mundo entero, incluso China, le ha dicho que cese la guerra con Ucrania. Salvo sus aliados a conveniencia, esos aliados, esos países están por conveniencia con Putin y de su locura bélica. Incluso el mismo pueblo de Rusia está en desacuerdo con esa guerra, y las protestas de rechazo en las calles se ha visto en Rusia. China, que ha sido su socia y aliada amarilla, lo ha conminado a que cese la agresión a Ucrania, que cese la hostilidad con el pueblo ucraniano. Este fracaso ruso le conviene a China roja porque ahora ella puede tomar el frente o la delantera como una superpotencia. Ya Rusia no es la competencia en su carrera hacia el monopolio mundial. Pero el comunismo, ¿de dónde salió y cuándo surgió? Miren, el apóstol satánico del comunismo fue Carlos Marx. Él fue un ateo, aunque él creció en un hogar cristiano hasta su juventud. Pero cuando tuvo 20 años, él tuvo un impasse, un pleito con el pastor de la iglesia donde él asistía, y en su resentimiento abandonó su fe en Dios. Cuando tuvo 25 años, él escribió un ensayo que decía así: la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo despiadado y el alma para los que están vacíos. Es el opio de los pueblos. Eso dijo Carlos Marx. Ningún cristiano puede ser afín, puede tener afinidad con el comunismo ni con el socialismo. En ese mismo ensayo, Marx incluye un pensamiento o concluye que la humanidad es la forma más elevada de vida, es decir, que él elevó al hombre a la condición de Dios. En el ensayo él escribió: la liberación de los pueblos solo es posible si se adopta el punto de vista que señala que el hombre es el ser supremo para el hombre. Por eso ellos dicen: solo el pueblo salva al pueblo lo salva Dios. Ahora, este ensayo es la base para que los marxistas no crean en el poder transformador del mensaje del Evangelio de Jesucristo, sino en el cambio a través de la revolución violenta. Los marxistas no creen en un Dios que creó este mundo y lo llevará al juicio final. Ellos creen solo en el hombre, en el sistema, en el partido, en el gobierno, en el Estado. El comunismo es humanismo puro. ¿Y qué es el humanismo? Es la filosofía, es la corriente intelectual que rompe con la idea teológica de que existe un ser supremo, un Dios que rige el universo. Esta filosofía viene desde los siglos XIV y XV como resultado de la cultura renacentista. Por eso, oiga bien, vamos a descubrir la raíz humanista del marxismo-comunismo. El marxismo es el producto del humanismo, o sea, es lograr todo sin necesidad de depender de un Dios todopoderoso. Jesús dijo en Juan 15:5: sin mí nada podéis hacer. Para el marxismo-comunismo, los males de la sociedad radican en el medio ambiente, es decir,
en las circunstancias políticas y sociales de determinado momento histórico. La historia es el registro de los hechos pasados del hombre, es decir, que la historia no es casualidad, es el resultado de los hechos del ser humano, sean buenos o sean malos. El marxista cree que solo el Estado tiene el poder para cambiar este medio ambiente. Según el marxismo, el Estado tiene que reconstruir el ambiente físico y espiritual del hombre a fin de cambiar y de salvar al hombre. En cambio, óigame bien, el cambio social a través de la acción del Estado es la gracia estatal en acción, en operación. El ambiente malo tiene que ser destruido a fin de liberar al hombre, eso es lo que dicen ellos. Esto es como tratar de guiarse con una brújula que nos señale el norte magnético. Para los comunistas, el ambiente malo es producto del cristianismo, del capitalismo, de los credos, de las organizaciones, de las empresas privadas, y que había que destruirlos para transformar el ambiente malo en ambiente propicio para el ser humano. Aquí se da la utopía marxista comunista. De allí las expropiaciones, la cárcel y persecución despiadada a los que ellos consideran amenaza para la revolución marxista y comunista. Y los que quedan de ellos deben ser reeducados, reorientados para aceptar la panacea marxista. Y así suprimen el cristianismo para implantar el comunismo, el marxismo, el socialismo. Para eso toman las escuelas, las universidades y toda la sociedad para hacerle propaganda e implantar el nuevo sistema de vida marxista, socialista, comunista. Así funciona este sistema. Yo soy cristiano evangélico, pero yo no tengo los ojos torcidos. Yo hablo de cosas espirituales, hablo de la Biblia, pero tengo los pies en la tierra y Dios me ha dado la capacidad para razonar y discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿de dónde parte la doctrina marxista comunista? Bueno, el marxismo comunismo parte de una filosofía errónea llamada determinismo ambiental. ¿Qué cosa es esa? Esto es que los hombres culpan a su ambiente, a su medio ambiente, por su pecado, no asumiendo su propia responsabilidad. El ambiente no es culpable del desbordamiento de los ríos que causan muertes y tragedias, cuando fue el mismo hombre que arrojó desperdicio y escombros en el cauce de los ríos. Tampoco es culpable el ambiente, cuando los hombres dinamitan una montaña para construir un mall. Eso afecta la geosfera y se producen movimientos telúricos. La capa de ozono no es culpable de haberse roto, son los agentes químicos contaminantes, los residuos industriales, la contaminación ambiental, y eso es obra del mismo hombre. Esto fue lo que hizo Adán cuando Dios le preguntó si había comido del fruto prohibido. Él dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Génesis 3:12. Luego la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13. En otras palabras, es tu culpa, Dios. Tú nos diste un medio ambiente deficiente y pecamos. Pero Adán y Eva fueron castigados porque Dios no es un determinista ambiental. Dios tampoco es un humanista. Él es el juez de toda la tierra y culpa a los pecadores por sus pecados. Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. En cambio, el marxista
cree que el cambio positivo en la sociedad solo puede venir como resultado de la revolución. Mire, Mao Zedong dijo, la revolución nunca debe quitar el dedo del gatillo de la ametralladora. Los marxistas quieren crear una sociedad nueva a través del poder del Estado para cambiar el ambiente económico, político y social. Los marxistas creen, óigame bien, que a través del cambio impuesto desde lo externo por la acción del Estado pueden cambiar la naturaleza interna del hombre para corregir así los males de la sociedad. Y déjenme decirles que este ambiente pecaminoso no nació de la nada, porque Dios hizo un mundo bueno y perfecto, solo que el hombre en su naturaleza caída y rebelde contra Dios transformó el ambiente de tal manera que pudiera darse las condiciones para vivir en el pecado, para vivir en el chiquero espiritual. Allí nació el hedonismo universalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Debemos lavar nuestros ojos con el colirio del Espíritu Santo y poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es tener la visión de Cristo, tener la visión cristiana. ¿Y cuál es la visión cristiana? Hermano Ramírez me dirá. Los cristianos sabemos que solamente Dios puede cambiar la naturaleza comprimida del hombre. Esa comprimida me refiero que no puede caminar, que está ahí limitada por el pecado. Es una naturaleza corrompida que está dentro del hombre. Pablo dijo que el pecado está dentro de mí. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, dice. No de la revolución marxista, ni de la dependencia del papá Estado. Jesús dijo en Apocalipsis 21:5, he aquí yo hago nueva todas las cosas. El problema del hombre no está en su medio ambiente, sino dentro de él, en su pecado, su deseo de ser su propio Dios, hacer sus propias leyes sin considerar al juez del universo. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la misma tierra que Dios hizo, y que dijo que era buena y buena en gran manera, como los habitantes de Babel, en Génesis capítulo 11, que dirigidos por Nimrod, el primer comunista de la historia, quisieron levantar una nación por sus propios medios, una nación sin Dios, en donde ellos eran sus propios dioses. El hombre no puede salvarse a sí mismo, ni por la política, ni por la ley, ni por la moralidad, ni por ningún otro medio. Jesús es el único salvador del hombre. El hombre tiene que vivir bajo el sistema legal de Dios a fin de que pueda vivir libre y felizmente. El cristianismo ofrece una vida nueva para toda la sociedad. La Biblia no es un libro que se refiere solamente a la salvación personal. El plan de Dios es conquistar al mundo. Jesús lo expresó claramente cuando dijo en Mateo 28, 19 y 20, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mire, el presidente Putin tuvo el descaro de blasfemar contra la Biblia al comparar el comunismo con la Biblia. Pero de ninguna manera la Biblia y el comunismo, marxismo, el socialismo puede mezclarse. Jamás. No se puede mezclar la Sagrada Escritura con ese sistema ateo. ¿Por qué? Porque al final el comunismo es una utopía filosófica fundamentada en el humanismo, y el cristianismo en cambio está fundamentado en mejores y mayores promesas, en las promesas de una vida eterna que asegura el camino al hombre por la fe en Jesucristo, de llegar al cielo, en donde existe un Dios que Marx
en el que los comunistas no creen. El comunismo está fundamentado en Marx, Engels, Lenin, Mao, Friedrich Nietzsche. Ese mismo Friedrich Nietzsche que dijo, Dios está muerto, vive el hombre, que lo mató. Y tú sabes cómo terminó Friedrich Nietzsche. Ese comunista, filósofo, físico, alemán, terminó loco en un manicomio en Alemania y comiéndose su propio excremento. En cambio, el cristianismo está fundamentado en la persona de Jesucristo y en sus sanas doctrinas. Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. El marxismo está fundamentado en las mentiras, en la utopía. El cristianismo está fundamentado en la verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy la verdad. Les he dicho esto porque estoy no preocupado, porque lo que está escrito, escrito está y se tiene que cumplir. El mundo será engañado, pero la iglesia no. Pablo nos dice, y la Biblia nos dice, y Jesús nos enseñó a no dejarnos engañar, a velar, a estar despierto, a buscar a Dios en todo momento, a comparar todo lo que sucede en este universo a nuestro alrededor, compararlo con la Biblia. Eso lo hace solamente una persona inteligente que tiene la mente de Cristo y que quiere caminar libre por este mundo lleno de tinieblas, pero sin tropezar, porque no estamos caminando en nuestra naturaleza humana, sino en el Espíritu. No andamos por vista, sino por fe. Dios te bendiga. Recuerda lo que te he dicho, busquemos a Dios, abra sus ojos, no crean en esos discursos utópicos, que en realidad usted va a la historia y ve que ningún gobierno comunista, socialista, ha sido de provecho para sus ciudadanos. Dios te bendiga. Cristo viene, Cristo está a la puerta, prepárate, Él viene por nosotros. Shalom.